Bien, vamos a esperar a que ingresen sus demás compañeros para continuar. Ok, maestra. Bueno, por mientras voy a aprovechar. No sé si aquí está la personita que hace rato me preguntó sobre el proyecto de esta materia. Aprovecho a comentarles. Bueno, el proyecto pues ya saben que es para entregar el día de hoy, antes de las 10 de la noche, y bueno, es el siguiente. Con el mismo audio, con el mismo video que ustedes van a analizar para hacer el trabajo, en este caso de macro, ese mismo contenido les va a servir para hacer, en este caso también, pues el proyecto de tratados. ¿Cómo lo van a utilizar? Bueno, de la siguiente manera. Aquí van a hacer un cuadro sinóptico, que es un cuadro sinóptico, bueno, es aquel de las llavecitas y demás, el cual ustedes lo van a tener que realizar. ¿Qué es lo que va a contener este cuadro sinóptico? Bueno, de hecho, el tema que les propuse para este cuadro es el TEMEC y sus beneficios para México. Si ustedes ya escucharon la grabación, el video que por ahí les adjunté a la publicación, en ambas publicaciones de los proyectos, se darán cuenta que el contenido es básicamente la explicación capítulo por capítulo del TEMEC, ¿sí? Del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En total son 34 capítulos y te los va explicando de una manera bastante clara, bastante breve y bueno, a mí me encantó ese video. A grandes rasgos te va explicando capítulo por capítulo y te va haciendo por ahí algunos comentarios. Bueno, obviamente para evitar que te chutaras todos los 34 capítulos, tal cual, elegí esa opción y me gustó porque, vuelvo a repetirles, utiliza palabras y lo utiliza de una manera bastante amigable, que todo el mundo le pueda entender. ¿Qué vas a hacer para el proyecto final de esta materia que son tratados? Bueno, lo que te pido es que, por favor, elijas 3 capítulos. De hecho, conforme la persona va hablando de los capítulos, va apareciendo una diapositiva en la pantalla con una breve explicación y de lo que se trata cada capítulo. De esos 34 vas a elegir 3 capítulos, me los vas a poner, como te digo, en un cuadro sinóptico, me vas a explicar de qué trata capítulo y después dentro bueno, si quieres puedes abrir otra llavecita o ahí mismo puedes en esa llavecita comentar. Lo que quiero que puedas analizar o que sea, digamos, de tu autoría, por decirlo de alguna manera, es lo siguiente. Lo que tú vas a hacer es que una vez que elijas esos 3 artículos, que sepan de lo que trata cada uno, vas a interpretarlo de manera en que me puedas decir por qué ese capítulo, o cuál es el beneficio más bien que ese capítulo que contiene el TEMEC va a beneficiar a México. Se supone que todo el contenido del tratado, como lo hemos visto durante las últimas semanas, el tratado no es otra cosa, como lo dice aquí también en la diapositiva, no es otra cosa que un acuerdo. Entonces, este acuerdo de lo que trata es de buscar beneficios entre 2 naciones o más, o entre los 2 miembros o más miembros todavía. Entonces, en el entendido del concepto de lo que es un tratado, quiero saber específicamente para México, ¿qué te representa a ti? ¿Qué representa en ti el beneficio para nuestro país de acuerdo a cada capítulo que tú hayas elegido, de esos 3? ¿Cuál es el beneficio que obtiene México de cada uno de esos 3 capítulos que tú elegiste? ¿Verdad? Vuelvo a repetir, vas a poner capítulo fulanito de tal, trata sobre esto, ¿no? Por ejemplo, está el capítulo 8, que se trata del reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre los hidrocarburos. Ahí en el video te da una breve explicación acerca de lo que contiene el capítulo 8 y tú de alguna manera lo vas a tener que desarrollar de modo que enfoques ese contenido de ese capítulo hacia los beneficios que pudiera en este caso obtener México sobre este capítulo. Si elegiste otro capítulo como el
como el capítulo 16, que es entrada temporal de personas de negocios. Si tú crees que este capítulo, a tu entender, tiene algún beneficio, quiero que me lo pongas. Bueno, elegí este capítulo porque me pareció que es importante que haya, no sé, facilidades para aquellas personas que entran al territorio por cuestiones de negocios, porque bla, 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 bla. Y ahí te explayas. O sea, eso es lo que yo busco en sí del trabajo que ustedes presenten. ¿Por medio de qué? Por medio de un cuadro sinóptico, no me lo pongan así como, como un texto tal cual. Busco que le variemos un poquito y aparte que utilicen menos palabras. Recuerden que un cuadro sinóptico o el objetivo de eso es el presentar un resumen de algún tema, ¿verdad? Enfocando y ordenándolo por medio de llavecitas, por medio de conceptos, unos incluidos dentro de otros. Entonces, básicamente esa es la idea del proyecto para esta materia de tratados y acuerdos. ¿Alguna duda al respecto que tengan por ahí o la persona que me preguntó hace un momento? ¿Sí quedó claro? ¿Ninguna duda? Ya no supe quién me preguntó en la clase anterior. Una disculpa si a lo mejor fui media cortante, pero es que como ya teníamos el tiempo encima, no quería que se quedara a medias preguntando. Por eso le pedí que si tenía alguna duda específica, me lo preguntara en esta sesión para ya contestarle ya de una manera más extendida. De los que estamos aquí en el grupo, ¿alguien tiene dudas? ¿Todo bien? Perdón, Felipe. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Ah, ok, perfecto. Sí, todo bien. Gracias, Giovanni. Gracias, Felipe. Bien, como quiera, cualquier duda, pues estamos ahí en el chat, estamos en el correo. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Esta es nuestra última sesión para esta última materia. Les recuerdo, es Tratados y Acuerdos Internacionales. Les recuerdo, examen disponible después de las 4 de la tarde. Proyecto para entregar antes de las 10 de la noche del día de hoy. Ahí hay una breve tarea de cada una de las materias, así lo tenemos que hacer para terminar la evaluación. La pueden entregar antes de las 10 de la noche de igual manera. Y también para aquellos que tengan por ahí algo pendiente, examen, tareas o algo que tengan pendiente por entregar, lo pueden hacer sin ningún problema antes de las 10 de la noche del día de hoy. ¿Sale? ¿El examen hasta qué hora es, maestra? Les puse por ahí a las 10 de la noche, pero yo creo que va a estar disponible hasta la madrugada, hasta como por ahí de las 12, una más o menos. Ah, ¿va a cerrar el examen a esa hora? Sí. Ah, ok. Sí, para que tengan mayor oportunidad. Es un poquito más largo. Van a ser, pues obviamente son 2 exámenes por las 2 materias, ¿verdad? Son 10 preguntas más una, les decía en un comienzo, contemplando que una por ahí estuviera de extra para puntos extras, o por si en alguna pregunta fallan, bueno, ahí tengan manera de recuperar los puntos. Entonces, bueno, eso va a ser como, ese es como mi regalito, ¿verdad? A lo mejor, dijeran por ahí, un regalito muy pequeñito, pero honesto. Entonces, bueno, vamos a continuar con la materia. Si no hay alguna duda, cuestión del examen, tareas o algo, ¿todo bien? Vamos a continuar entonces. Vamos a ver lo que es un tratado. De hecho, ya lo habíamos visto anteriormente lo que es un tratado y vimos inclusive la diferencia con un acuerdo. No es lo mismo un acuerdo que un tratado. En este caso, en esta definición, nos dice que un tratado es la forma en cómo se estructura un acuerdo. En realidad, lo que se firma son acuerdos y digamos, el texto o la forma en que se presenta este acuerdo, entonces sí es un tratado. Y estos tratados son objeto del derecho internacional, en este caso público. Derecho internacional, obviamente estamos hablando de 2 entes internacionales, ¿verdad? Pertenecientes a distintos países. Público porque son entes, digamos, entes que se reconocen como países, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de derecho privado, estamos hablando de la parte del derecho que aplica para aquellas personas, digamos, para los particulares. Esa es la palabra correcta. Ahora bien,
La validez. Vamos a empezar un poquito a desmenuzar, a ver algunas características de los tratados. Y bueno, la validez pues tiene las siguientes características o las siguientes materias. Nos habla de que un tratado es válido cuando cumple con las siguientes cuestiones, que tiene, digamos, la capacidad de las partes en los tratados, ausencia de vicios del consentimiento en los tratados. Estos son como más términos, digamos, enfocados más a derecho. Entonces, sí, a lo mejor nos va a costar un poquito más de trabajo entenderlos, pero vamos a tratar de explicarlos lo mejor posible para que lo podamos hacer. La licitud del objeto en los tratados, es decir, que el objeto de este tratado sea lícito, sea legal. En este caso dice ausencia de vicios del consentimiento, que no haya algún, digamos, vicio, algún malentendido, ¿verdad?, dentro del consentimiento de los tratados que esté, digamos, totalmente aceptado por las partes correspondientes. La capacidad de las partes de los tratados, obviamente, para llevarlo a cabo. Y nos dice aquí que la primicia de las normas de jus cogens en los tratados. Este término, como les digo, son términos enfocados al derecho, y este término lo que nos quiere decir es un término hecho en latín, que nos quiere decir acerca de, ahorita les digo de qué se trata, porque tampoco así como que se me da mucho latín. Se caracteriza por ser de obligado cumplimiento, ¿sí? A eso se refiere. Que son normas de obligado cumplimiento en los tratados. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de un tratado internacional? Bueno, estamos hablando que en primer lugar es un acuerdo celebrado por escrito, ¿sí? Por eso es un tratado, ya lo habíamos visto hace unos momentos en cuanto a la diferencia entre tratado, y acuerdo. Dice, aunque es cierto que los estados refiriéndose a los países o a las naciones, pueden asumir obligaciones internacionales igualmente mediante acuerdos no escritos, mediante simple comportamiento mutuo o acto unilateral de un solo estado. Es decir, que dentro de los tratados que están por escrito también hay cuestiones como las políticamente correctas, que son formas de comportamiento de los países, en donde no hay reglas por escrito, pero digamos que es una forma ética de manejarse por cada uno de estos países, ¿verdad? Obviamente. Ahora bien, nos dice que un acuerdo consta de un cuerpo dispositivo único o en varios instrumentos complementarios o convexos. Entonces, todos estos han de considerarse parte integrante del cuerpo principal. Ahora bien, su denominación particular puede ser cualquiera. Nos dice que el término tratado es genérico y comprende denominaciones variadas como las de acuerdo, convención, convenio, compromiso. Es decir, el hecho de yo hablar de un tratado es englobar todo lo que conlleva, ¿no? Como dice aquí, es un acuerdo, convención, convenio, compromiso, protocolo, pacto, estatuto, carta, constitución, canje de notas constitutivas de un acuerdo, memorándum, comunicado, etcétera. Entonces, el hablar de un tratado es englobar cada una de estas, nos dice, denominaciones variadas. Ahora bien, nos habla también que un tratado internacional es celebrado entre sujetos de derecho internacional, ya sean estados u organizaciones internacionales, siempre y cuando esas tengan capacidad para hacerlo. Era lo que veíamos hace un momento con respecto a uno de los elementos de validez. ¿Sí? No puedo yo firmar un tratado con otro miembro que no tiene, digamos, capacidad para poder cumplir con los lineamientos del gobierno, ¿no? Del tratado. Ahora bien, es un tratado que se rige por las normas de derecho internacional, lo que habíamos hablado hace un momento. El derecho internacional dentro de, bueno, como una rama del derecho público, tiene diferentes lineamientos. Entonces, y obviamente sabemos que el derecho pues se rige por leyes, en este caso, por convenios y demás. Entonces, cualquier controversia, o más bien el estudio también, el estudio de un tratado, de la conformación de un tratado, le compete específicamente al derecho internacional, ¿verdad? Estamos hablando que un tratado
se rige bajo las normas del derecho internacional. Ahora nos dice aquí que se excluyen los acuerdos que se sometan a un ordenamiento jurídico interno o a normas sustantivas elaboradas por las partes. O sea, estos ya se manejan, digamos, en este caso el ordenamiento jurídico ya corresponde a otro rama del derecho, igual que las normas sustantivas elaboradas. Ahora bien, es un acuerdo destinado obviamente a producir efectos jurídicos. En el caso del incumplimiento, ¿verdad? Pues habrá alguna sanción, alguna multa, alguna, por decirlo así, castigo, ¿verdad? Por el hecho del no cumplimiento, alguna sanción, sobre todo, así se le conoce más como sanción. Ahora bien, la clasificación de los tipos de tratado. Hay de diferentes tipos de tratado de acuerdo a diferentes características. En el caso del número de partes contratantes, en particular yo quise que como parte de su proyecto final tomaran en cuenta el tratado, el TEMEC, ¿no? El TEMEC es algo así como, no sé si ustedes que son licenciados o que están estudiando una licenciatura en comercio internacional y no conocen del TEMEC o no saben lo que es el TEMEC, es como aquel que se dice súper fan de Selena y no se sabe cómo la flor. Entonces, o sea, realmente es algo que invariablemente ustedes deben conocer. Por eso la intención de este video, y que espero y que toda esa información que venga en el video, porque la verdad, les vuelvo a repetir, a mí se me hizo algo así súper padre, bien súper explicado, bien conciso, bien corto y demás. Ojalá hubiese tenido una herramienta así cuando yo estaba estudiando, la verdad, porque ahí sí tenía que chutarme las hojas y las hojas y las hojas, o esperar a que alguien hiciera una reseña y poder leerlas allá por mis épocas. Entonces, como les digo, en el caso del tratado del TEMEC, ahí no son dos partes, son tres partes, por lo tanto, estamos hablando de que de acuerdo a la clasificación de los tratados, según el número de partes contratantes, el TEMEC, el tratado que nosotros estamos estudiando para los proyectos, es un tratado plurilateral. ¿Por qué? Porque son entre más de dos sujetos internacionales. Cuando estamos hablando de dos sujetos internacionales de dos países, entonces estamos hablando de tratados bilaterales. Ahora bien, en este caso, el tratado plurilateral o multilateral también se separa en dos grupos. En uno se refiere a restringido, es decir, que no permite el acceso de algún otro estado más y que tiene un número determinado, en este caso, de participantes. Aquí también cabría mencionar el TEMEC, ¿verdad? Estamos hablando, inclusive su nombre así lo dice, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, no puede entrar México, Estados Unidos, Canadá y Guatemala. O sea, no, realmente ahí no correspondería. Hay otro tipo de tratados, otro tipo de acuerdos en donde ya engloban a más países, pero en particular lo que estamos estudiando con respecto al TEMEC es un tratado único y exclusivamente plurilateral restringido. En el caso de los tratados plurilaterales generales, bueno, pues nos dice que es con vocación de universalidad, ¿sí? O sea, están abiertos más bien a un número indeterminado de estados. Ahora bien, también tenemos la clasificación de los tratados según su grado de apertura a la participación. Tenemos tratados abiertos, tenemos tratados cerrados y tenemos tratados semicerrados. En los tratados abiertos nos dice que a los que se puede llegar a ser parte, aunque no se haya tomado parte en su proceso de formación. O sea que ya una vez que está formado el tratado, puede venir otro miembro o otro posible miembro a querer estar dentro de este grupo y se puede dar acceso. En el caso de los tratados cerrados, pues también dice que aquellos que quedan restringidos a solamente los participantes originales. Es decir, que aquí quedaría, en este caso, englobado lo que es el TEMEC, ¿no? Es un tratado cerrado, ¿por qué? Porque no acepta a otro país miembro, ¿verdad? Son únicamente los tres iniciaron en el proceso de formación y son los que continuamente están bajo ese alineamiento. Recordemos que el TEMEC, para aquellos que no sepan, es, digamos, la versión remasterizada, por decirlo de alguna manera, de lo que en su momento fue el TELECAN. Recordemos que el TELECAN es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido
como el TEMEC. Dentro de la información que ustedes, si es que ustedes ya vieron el video, dura menos de 30 minutos, bueno, dura como 29 minutos, se habla que este tipo de tratados tienen un periodo de vigencia de 16 años. Entonces, cada 16 años se puede poner en consideración para alguna otra modificación, para alguna anulación de alguna de sus partes, o inclusive, bueno, se pueden hacer distintos cambios y modificaciones, o inclusive por la disolución del mismo tratado, ¿no? Entonces, cada 16 años se va poniendo a consideración alguna situación sobre el tema. Es decir, este tratado, como les comento, este tratado TEMEC es pues, prácticamente nuevecito, ya que se firmó apenas en el 2018 y apenas entró en vigor en el 2020, junio del 2020, o sea, no tiene ni el año. Entonces está nuevecito de paquete, a ustedes les va a tocar verlo desde el principio, como a mí en su momento me tocó ver también el nacimiento del Telecán. Entonces, pues, hay que poner mucha atención a esto. Y los tratados semicerrados, que son aquellos en que otros estados pueden llegar a ser parte distinto de los estados originarios, pues figuran en una lista anexa al tratado. Es decir, si ellos en algún momento dado se interesan por pertenecer a este acuerdo, ellos pueden solicitar su ingreso y pueden hacerlo, ya que están contemplados como posibles miembros, aunque no hayan formado parte del grupo original. Ahora, clasificación de los tratados según la materia objeto del tratado. Hay de diferentes tipos, de diferentes acuerdos, y esto es bien importante. Nosotros obviamente nos estamos inclinando más a los tratados comerciales. Sin embargo, hay tratados que tienen carácter más enfocado a lo político, a lo ambiental, a lo cultural, a lo humanitario, de los cuales también México forma parte. Ahora bien, de la clasificación de los tratados según su función de creación de obligaciones está el tratado-contrato, que prevé un intercambio de prestaciones entre los contratantes, y está el tratado-ley, que intenta crear una norma de carácter general aplicable a toda la sociedad internacional o a una parte de ella. Está también la clasificación de los tratados según la naturaleza de los sujetos quienes participen. En este caso, tratados entre estados y otros sujetos internacionales como organizaciones, y tratados entre otros sujetos del derecho internacional. Clasificación de los tratados según su duración, como ya habíamos comentado hace un momento, y de hecho viene también explicado dentro del video. En el caso del TEMEC sí tiene un plazo de duración determinado, que son de 16 años. Si mal no recuerdo el dato, 16 años. Si alguien ya vio el video, corríjame o dígame que estoy en lo cierto, por favor. En el caso, bueno, hay tratados también que tienen un plazo de duración indeterminada, es decir, que no tiene una vigencia, nos dice aquí, salvo denuncia, ¿verdad? Es decir, puede haber una terminación de este tratado, pero siempre y cuando sea salvo denuncia. Y tratados prorrogables, que viene expresa o tácitamente, salvo denuncia expresa. O sea, para estos dos necesitas una denuncia para poder de alguna forma detenerlos, ¿verdad? Ahora bien, clasificación de los tratados según su forma de conclusión. Como ya lo vimos, hay tratados con plazos de duración, y cuando estos se dan ya por concluidos, bueno, nos habla de tratados concluidos en forma solemne, cuyo perfeccionamiento se exige un acto de ratificación autorizada por el Parlamento, la intervención del jefe de Estado y el intercambio depósito de los instrumentos de ratificación. O acuerdos concluidos en forma simplificada que nos dice que obligan en virtud de un acto distinto a la ratificación, manifestándose el consentimiento mediante la autenticación del texto o un acto posterior a la autenticación. Es decir, de acuerdo a la forma de concluir de manera solemne, bueno, se le da una, por decirlo así, alguna protocolo para poder finalizar, ¿verdad? En donde se está autorizado tanto por el Parlamento, jefe de Estado, etcétera, etcétera. En el caso de los acuerdos concluidos de forma simplificada, simplemente se manifiesta el consentimiento mediante autenticación del texto
sin tanto protocolo. Bueno, existen también formas, como lo vimos hace un momento, de concluir o de ratificar, en este caso, los tratados. En el caso del TEMEC, básicamente esos periodos de 16 años es un periodo que sirve para ratificar, de acuerdo a lo que mencionaba el video, el contenido del video, ¿verdad? Que se puede ya sea seguir adelante, hacer alguna modificación o alguna otra situación que se requiera dentro del tratado. Ahora bien, las circunstancias contempladas en el Convenio de Viena, lo cual ya vamos a ver ahorita en un momento más, que también es un tratado, como causas de terminación son los siguientes. Conforme al tratado, conforme al texto, ¿verdad? Se da la causa de terminación por consentimiento de las partes, digamos que ya no están de acuerdo en seguir, y si todos están de acuerdo, pues ya se termina, ¿no? Por denuncia, como ya lo habíamos visto, por abrogación tácita, es decir, que todas las partes celebren posteriormente otros tratados sobre la misma materia y conste o se deduzca la intención de las partes de regirse por el tratado posterior. Es decir, tenemos un tratado determinado, pero como que ya no me gustó, mejor vamos a hacer otro nuevo. Y como consecuencia de una violación grave por imposibilidad de subsiguiente cumplimiento o en el caso de un tratado no previsto por las partes. Ahora bien, bueno, aquí nos habla como causa de terminación porque es que termina un tratado, nos dice por reducción en el número de partes o por la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares. Ahora, otras circunstancias no contempladas en el Convenio de Viena, pues son las siguientes para la causa de terminación. Sería llegada al término final cuando el tratado haya sido estipulado para una duración determinada y pues una guerra. Conclusión y ratificación, bueno, en una forma solemne que históricamente fue la usual, nos dice que se explicaba dentro de la teoría del contrato, por lo cual el jefe de Estado, que era el monarca absoluto, no actuaba por sí mismo, la celebración de tratados, sino mediante mandatario. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que, de acuerdo a la doctrina moderna o de acuerdo al modo moderno de llevar, a cabo estos tratados, nos dice que actualmente nos dice que la soberanía nacional depositada en el pueblo se organiza mediante el sistema de división de poderes, como lo que tenemos aquí en México, en el que el legislativo se reserva la autorización al ejecutivo para ratificar o no la aplicación del tratado, que luego ratificarán internacionalmente. Es decir, fíjense bien, de acuerdo a la Constitución, nos habla que en este caso será obviamente el ejecutivo el poder ratificar o no un tratado siempre y cuando cuente con la autorización del legislativo. Recordemos que el ejecutivo en sí no tiene tienes más bien ciertas facultades que puede realizar, pero siempre y cuando tengan la autorización del legislativo. Es decir, que para algunas situaciones el ejecutivo, pues dijeran por ahí, no se gobierna solo. Entonces tiene en este caso al poder de peso, que es el legislativo, ¿verdad? Que es el que le autoriza o el que niega, ¿verdad? La ratificación por parte del Ejecutivo a cualquier tratado. Y eso, como les vuelvo a repetir, eso lo vemos desde la Constitución mexicana. Ahora bien, las causas de nulidad pues pueden ser absolutas, en las que no cabe la confirmación o convalidación del tratado nulo, y causas de nulidad relativa o anulabilidad respecto a las que sí es posible esta eventualidad. Entonces nos está hablando aquí también que hay posibilidades de hacer nulo el término de vigencia de los tratados. Como les dije, esta es una sesión muy cortita y como quiera el material, ustedes saben, lo tienen ahí en PDF para que lo puedan revisar antes de hacer el examen y no haya ningún problema. Entonces, por eso me estoy yendo un poquito rapidito. Hablábamos hace un momento en cuanto a la terminación, en cuanto a la anulación y demás de una convención de Viena. Bueno, esta convención, como vimos hace un momento, ¿verdad? Que también generalmente o genéricamente se le conoce como tratado, digamos que es un tratado de los tratados. Entonces, lo que
nos dice aquí esta convención de Viena, que entró en vigor a principios de los 1980, es un acuerdo con carácter internacional en relación con el mercado de compraventa de mercadería. Se trata de un pacto enmarcado dentro del derecho internacional y que regula los contratos del tráfico mercantil en el conjunto del planeta. Como le decía hace ratito, es un tratado para los tratados. En este caso, recuerden que hay diferentes naturalezas de tratado. En este caso sería para los de tipo mercantil o comerciales. En la actualidad, la Convención de Viena es un acuerdo suscrito por más de 80 países del mundo. De una forma sencilla, este gran pacto consiste en la exigencia que tiene el vendedor de transmitir al comprador la propiedad de las mercancías libres de carga. Nos dice aquí, esto se debe a que de esta manera se evita entrar en conflicto con otras tradiciones legales, las cuales podían haber obstaculizado una normativa internacional como la Convención de Viena. Es decir, este tipo de convenciones, de tratados, como lo estamos viendo, nos ayuda a homologar las reglas del juego para poder comercializar libremente. Es decir, sabemos que cada país tiene su propia legislación, ¿verdad? Pero lo que nos dice aquí el convenio, la Convención, perdón, de Viena, lo que nos dice la Convención de Viena es que básicamente lo que están haciendo es, les vuelvo a repetir, homologar estos principios de modo a que no presenten alguna desventaja por ahí o alguna traba al momento de hacer negocios, ¿verdad? Entonces, es lo que marca en este caso la pauta de la normatividad internacional necesaria para poder llevar a cabo negocios, y esto es a través de la figura de la Convención de Viena. Ahora bien, a lo mejor ustedes ya lo han visto anteriormente dentro del proceso de integración económica. Estas etapas o estas fases de integración quedan de la siguiente manera y lo vamos a ver aquí como conceptos. Tenemos la zona de libre comercio, en donde hablamos que es aquella área donde no hay barreras comerciales de tipo económico, y también se conoce como área de libre comercio a aquella superficie de terreno donde los aranceles e impuestos son inferiores a las de otros países. De hecho, nos quedan ya menos de 10 minutos. Voy a ser así muy breve para abarcar lo mayor posible de la información. Si no, les vuelvo a repetir, ustedes pues tienen la información a la mano al término de la clase para cualquier aclaración o cualquier duda o que quieran hacer la revisión para presentar su examen. Bien, tenemos también dentro de estos fases o procesos de integración económica la denominada unión aduanera. La unión aduanera es el siguiente, nos dice que es el tratado comercial que elimina totalmente los aranceles entre los países miembros y establece una política comercial exterior común. Entonces ya vamos de a poco integrándonos de mayor manera, ¿verdad? En un ámbito de comercio, de pasar a una sola de libre comercio. Entonces estamos hablando también de una unión aduanera y para posteriormente llegar a una unión económica. Ejemplos de una unión económica está la Unión Europea, como su nombre lo dice. Este tipo de unión económica es la de mayor rango dentro de un proceso de integración económica, ya que se supone una total armonización entre las políticas económicas de los países participantes. Pero no nada más se enfoca en la cuestión económica, y les vuelvo a repetir, tenemos ahí a la Unión Europea, que no nada más es la cuestión económica, es la cuestión social, es la cuestión cultural. Son muchas cuestiones, ¿verdad?, que involucran una unión económica como tal. Se han hecho intentos en el país de hacer uniones económicas, sin embargo, es un poco complicado por la desigualdad que existe entre los países del continente americano, ¿verdad? Sabemos que los más poderosos los tenemos al norte, y conforme vamos yéndonos hacia el sur, pues ya hay, ahora sí que es de distintas tonalidades, ¿no? Y eso es lo que lo hace complicado, y lo vamos a ver por qué. Fíjense bien, dentro de un tratado, desgraciadamente no podemos discriminar a nadie, y por eso hay una cláusula que se llama de la nación más favorecida.
¿Qué es esta cláusula dentro de un tratado? Bueno, nos habla que es un acuerdo donde una parte promete a la otra ofrecerle siempre el mejor precio o condiciones en la compra de un producto o servicio. Esta cláusula de la nación más favorecida, es obviamente la base con la que nosotros como país podemos firmar acuerdos comerciales con otros, ¿verdad? Esta cláusula nos dice que también es conocida como de mejor precio o igual precio, y así establece que cada una de las partes intervinientes en este acuerdo debe garantizar a la otra unas condiciones de cumplimiento al menos igual de favorables que las ofrecidas a tercero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Obviamente el objetivo que persigue un tratado es tener un trato preferencial, ¿verdad? Con los miembros que conforman un acuerdo, un tratado. Entonces, sabemos que muchas veces estos miembros pues no están a la altura unos de otros. Por lo tanto, es que esta cláusula les dice a los más pudientes, hey, recuerda que tienes que, nos dice aquí, garantizar, ¿verdad? A todos por igual condiciones de cumplimiento, al menos igual de favorables que las ofrecidas a alguien o algún país, alguna nación que no forme parte, en este caso, de determinado acuerdo. Entonces, esta es la cláusula que, digamos, rige la intención o el objetivo de un tratado. Si no hay un trato preferencial o distintivo, pues entonces, ¿para qué firmar un tratado? Digo. Entonces, nos dice que, por tanto, si el consumidor encuentra un vendedor que le ofrece mejores condiciones, tiene el derecho de reclamar a la empresa con la que tiene una cláusula de la nación más favorecida. Es decir, si yo veo que a lo mejor a la nación que no forma parte de nuestro convenio, veo que le hace ojitos y que le da mejor trato y le habla más bonito, pues yo tengo, por medio de esta cláusula, el poder de quejarme, ¿verdad? Porque, pues, oye, yo sí formo parte de tu club, de tu acuerdo, ¿por qué no me tratas igual? Entonces, esa es precisamente, ¿verdad? Se trata sobre en cierta forma, de la no discriminación. Bueno, ahora bien, dentro de la historia de los tratados comerciales, bueno, estos fueron fueron diseñados como instrumentos de negociación a partir de la necesidad de ampliar las fronteras económicas, y si bien las bases del comercio se establecieron, dicen, en el periodo neolítico, estas se formalizaron recién en 1891 con la firma del primer tratado de libre comercio. Este fue firmado entre Francia y Gran Bretaña, conocido también como el Tratado de Haut-Chevalier, introduciéndose así a la economía de la formalización de acuerdos comerciales, y pues de ahí pues no ha parado en cuanto a los acuerdos. Les recuerdo, esta información viene en su PDF, me voy a ir un poquito más rápido, ya nos quedan menos de 2 minutos, y bueno, ahora aquí también este principio de trato nacional se refiere al trato que ha de otorgarse a los productos importados una vez que estos han entrado al territorio de un miembro de la Organización Mundial de Comercio, que prácticamente son todos. Así pues, el principio nos dice que el trato nacional prohíbe a un miembro privilegiar sus productos nacionales respecto a los importados de los países miembros. Es decir, tengo que, como dirían por ahí, tengo que querer igual a los míos que a los tuyos, ¿no? Con respecto a los productos. No puedo hacer distinciones de mis productos hechos en mi país a los productos importados. Tiene que haber una relación igual para ambos productos, vaya, tanto para los nacionales como para los importados. Y esto nos dice el principio de trato nacional. Bueno, chicos, nos queda menos de 1 minuto de clase. Les agradezco mucho su atención. Es un gusto siempre darles clases a ustedes. Espero que la información les sirva en su vida académica y en su vida profesional. Y recuerden echarle un vistazo. Ya no pudimos terminar de ver todo el material, pero todo está en su material PDF para que puedan presentar su examen sin ningún problema. Cualquier cosa, estamos ahí al pendiente, y suerte y que disfruten sus días santos. Hasta luego. Gracias, maestra. Chao. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias, hasta luego, chicos. Gracias, maestra. Hasta luego.